La guerra en Ucrania ha obligado a muchos gobiernos a reinventar sus políticas en estas últimas semanas, empezando por el gobierno alemán, que habla de una nueva era y decide invertir 100.000 millones de euros en defensa. El ministro de Economía, Robert Habeck, viajó a Oriente Medio en busca de recursos energéticos y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Bruselas para dejar claro su apoyo a los aliados de la OTAN y a Ucrania. La pregunta es si lleva también en la maleta una solución para que callen las armas. En A Fondo, hoy nos preguntamos, Biden contra Putin, ¿podrá el presidente estadounidense detener la guerra en Ucrania? Hace un mes ya que comenzó la invasión rusa, la crisis más grave que vive Europa en décadas, y lo discutimos aquí con mis invitados, que paso a presentarles. Katarzyna Stoklosa es investigadora en estudios culturales, está especializada en la situación política de Europa del Este. Trabaja como profesora en el Center of Border Region Studies en la Universidad del Sur de Dinamarca. También con Ezequiel Vistoletti, es profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Y Anne Irazabel es periodista corresponsal de la televisora española ITV, especializada en migración. Antes cubrió política internacional en Roma, El Cairo y Jerusalén. Bienvenidos a los tres, bienvenidos también a ustedes. Anne, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué puede hacer Biden ahora mismo en Europa que no haya hecho ya en Estados Unidos? Hay demasiadas expectativas puestas ahora mismo en esta visita del presidente estadounidense a Europa. Yo creo que hay muchas expectativas, pero es muy difícil saber lo que va a pasar y qué tipo de presión puede hacer Biden, aunque se encuentre en estos momentos a menos kilómetros de Moscú de los que estaba en Washington, ¿no? Es muy difícil saber lo que está pasando en estos momentos por la cabeza de Putin, cuál es la estrategia militar, a dónde quiere llegar, cuál es su objetivo, y a partir de ahí, para la otra parte, está resultando también muy difícil saber qué bazas tiene que jugar, es decir, qué puede proponer o por dónde puede presionar, ¿no? Yo creo que Biden está intentando aplicar o imponer un embargo energético, pero eso va a ser muy difícil teniendo en cuenta de que provocaría una fractura entre los socios europeos y occidentales que hasta ahora se han mostrado muy unidos, ¿no? De eso van a hablar sin duda algunos estos días aquí. Ezequiel, ya lo decía ahora mismo Anne, lleva 14 meses en el poder. Biden tiene experiencia, de hecho, como cuando fue vice de Obama, en política exterior y concretamente los lazos con Ucrania o la política ucraniana en ese momento. ¿Qué lleva en la maleta? ¿Qué margen de maniobra sobre todo tiene ahora mismo Estados Unidos, concretamente Biden? Yo comenzaría con un cambio en la pregunta. ¿Quiere realmente determinar el fin de la guerra Biden? Porque Estados Unidos representa el principal beneficiario de esta guerra, sin lugar a dudas, tanto económicamente como políticamente, por el fortalecimiento de la OTAN, en particular de los Estados Unidos dentro de la OTAN y en Europa. Es una tesis, Estados Unidos, una tesis además, atrevida esa, ¿no? Pero un análisis objetivo de los ganadores y los perdedores de este conflicto. Estados Unidos aparece como el principal ganador, sin lugar a dudas, y participó activamente en generar el contexto para que después sí Rusia perpetrara la invasión, la cual, nuevamente, lo remacho una vez más, representa una violación al derecho internacional y a la soberanía de un Estado nacional independiente. Eso aparece fuera de discusión. Sí. Pero el contexto lo genera el avance de la OTAN hacia el este, el cual Rusia rechaza, con la complicidad o la pasividad de Europa, y ahora presenciamos un conflicto en Europa con principalmente un perdedor, el pueblo ucraniano masacrado, Europa también perjudicada, no solamente políticamente por un conflicto a la vuelta de la esquina, la posibilidad de un conflicto nuclear, sino también económicamente. Rusia quería una invasión relámpago de unos días, ahora parece inmersa en una guerra de desgaste, quería conquistar los corazones de los ucranianos rusoparlantes, lo cual cada vez puede menos a bombazos, pero Estados Unidos aparece a lo lejos, como lo llaman en Argentina, mirándolo por TV y presenciando una maximización de su poder hegemónico en el área. A lo lejos, sí. Y no tan lejos, quiero decir que evidentemente le pilla más lejos que a Europa esta guerra, pero ya ha vuelto a remachar
que el artículo 5 está ahí, es decir, en caso de haber un ataque contra algún miembro de la OTAN, Estados Unidos también tendría que acabar enviando tropas y participar en una guerra de la que él no quiere oír hablar después de la experiencia en Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie quiere una guerra nuclear, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Europa, gracias al cielo, pero entre los ganadores de este conflicto aparece Estados Unidos y en parte, indirectamente, China, sin lugar a dudas. Por eso mi contrapregunta, ¿quiere realmente Estados Unidos el fin de esta guerra? Yo deliberaría al respecto. Esa es una pregunta a la que ya quieres contestar tú, veo. Sí, déjame contestar, sí, si puedo, si debo contestar. Estoy de acuerdo si se trata de China. Claro, China, la verdad, que no quiere acabar con este conflicto. Pero Estados Unidos, de momento, la verdad que son los que ayudan más, Biden y los otros. Si no, no hubieran mandado tanto equipo militar. De acuerdo con eso, Catarina, pero en tu opinión, ¿el fortalecimiento de Ucrania genera un paso hacia la paz o retrasa un conflicto con cada día más muertos? Tienes razón, pero claro, los ucranianos de momento han sobrevivido, pueden luchar. Sin Estados Unidos no lo hubieran podido, porque Europa, la verdad que no ayuda demasiado. Ahora mismo Europa, la OTAN, de hecho, refuerza sus tropas en ese flanco oriental de la Unión Europea. Es realmente... Y ya pasando de solamente de Biden, pasemos un poco a ver también lo que pudo hacer Putin, que en cierta manera está acorralado también en esta guerra que esperaba ganar, como tú decías, de manera más fácil y se está encontrando con muchísima resistencia. Este envío de tropas o refuerzo de tropas en el flanco oriental no puede ser una línea roja también para Putin que dé a la situación un determinado vuelco. Por supuesto que sí que puede ser, y por eso Polonia está muy asustada. Por un lado, al pueblo polaco, los políticos polacos, les gustaría ayudar mucho más a Ucrania, a los ucranianos, porque se sienten responsables, porque es un poco una relación como entre España y Portugal. Un hermano pequeño que hay que ayudar, es también, bueno, un vecino directo. Así que por un lado sí que les gustaría ayudar más, por otro lado están asustados porque, claro, casi todo, ir por territorio polaco y entonces esto ya podría ser un argumento para Putin que OTAN empieza a tomar una parte, empieza a ser activo en esta guerra. Sí, que puede ser una línea roja. Y ese desgaste que vemos de las tropas rusas, esta especie de empate técnico que algunos analistas ya dan incluso por sentado, es decir, la posibilidad de que esto se alargue sine die, ¿no es también el punto de partida perfecto para ir a una mesa de negociaciones? Sí, pero es lo que Ucrania, Zelensky lo intenta todo el tiempo y ya ha sido capaz de dejar tantas cosas, de hacer tantos compromisos, pero es que Putin no lo deja, claro. Él lo ve, Zelensky lo ve, que la verdad que ya ha perdido tanto el pueblo ucraniano en muchas regiones ucranianas, que está sufriendo el pueblo, que ya no pueden más y por eso él está buscando el compromiso, pero Putin... El compromiso por ambas partes y las condiciones por ambas partes. ¿Ese encuentro podría ser un encuentro entre Putin y Zelensky o entre... Sabemos que Putin no quiere reunirse directamente con Zelensky, sería Putin-Biden la alternativa, pero tal y como está hablando el gobierno estadounidense ahora mismo, en los términos en que habla de Putin como criminal de guerra y demás, ¿es factible imaginar un encuentro ahora mismo entre ambos líderes políticos, Putin y Biden? ¿O es incluso más pragmática la solución Zelensky-Putin si es que realmente Putin da su brazo a torcer? Yo creo que aquí cada uno está jugando su baza. Antes hablábamos del factor tiempo. Yo no sé si la idea de que la guerra se alargue es positivo para Ucrania o para Rusia. Porque puede ser que el hecho de que se cronifique este conflicto al final sea positivo para Rusia, ¿no? Hay muchos analistas políticos que están diciendo que en realidad Putin ya ha conseguido lo que quería, que es ese corredor del Donbass y controlar el mar Azov y casi todo el mar Negro, ¿no? Yo creo que la situación es bastante complicada y yo creo que entre Biden y Putin, Putin ha dejado claro que su interlocutor es Estados Unidos, ¿no? Que
tampoco va a aceptar a líderes políticos de segunda, que él pueda considerar de segunda, ¿no? Él quiere una relación directa, un canal directo con Estados Unidos, con Washington, con Biden, y hasta que consiga ese reconocimiento, yo creo que no va a haber una desescalada. Con Biden también, porque en el fondo una de las cosas que quiere negociar es el tema de la OTAN, ¿no? La exclusión de Ucrania de la OTAN. Un pequeño comentario, que los dos queríais comentar algo No, respecto a la ralentización del avance ruso. En primer lugar, genera más víctimas civiles, eso es lo más terrible de todos. También eventualmente puede generar problemas para Rusia por la llegada de la primavera. Esta es una cuestión técnica, pero las rutas y los puentes aparecen destruidos. Los tanques y los blindados recorren los campos congelados. Recordarán las imágenes en la televisión, siempre nieve. Con el inicio de la primavera y el descongelamiento de los campos, esos campos van a aparecer embarrados y eso generaría el atascamiento de los vehículos. Entonces ahí también aparecen muchas cuestiones. También aparece la cuestión de que, así como Putin quería una invasión rápida y conquistar los corazones de los ucranianos rusoparlantes, cada vez menos posible esto con mayor cantidad de víctimas civiles. Entonces tampoco puede perpetrar un ataque a todo nada con un bombardeo masivo, porque eso generaría un rechazo aún mayor de la población ucraniana. Entonces aparecen muchas cuestiones, pero en última instancia yo machaco siempre lo mismo. La única salida para este conflicto aparece en una negociación. Más armas para Ucrania generan precisamente lo contrario. Entonces, para esa negociación aparecemos en un buen momento y deben participar, obviamente, Rusia, Ucrania, pero debe participar también Biden, porque de fondo en esto participa Estados Unidos, sin lugar a dudas también. O sea, que tú sí que ves ese encuentro de dos entre Zelensky y Putin, con Biden o con otros... Para mí, Ursula, las cuestiones personales entre ellos carecen de importancia. Acá aparece un enfrentamiento geopolítico. Un enfrentamiento geopolítico entre dos potencias, con Ucrania en el medio y el pueblo ucraniano sufriendo bombardeos. Entonces, esta es la situación cuanto antes mejor para una negociación y un acuerdo, un acuerdo garantizando la seguridad de Europa y del este de Europa, incluyendo a Rusia, y más o menos todos más o menos conformes. Esa es la única salida. A ver si es posible, Katarzyna. Sí, negociación, sí, pero Putin de momento no va a querer negociar, porque Putin no ha conseguido lo que quería conseguir. Primero, Putin había pensado que va a ganar después de 3 días. Los soldados rusos llevaban ya sus uniformes que se usa para después de ganar. Y luego vio, bueno, la guerra va a durar mucho, mucho más. Así que Putin no ha conseguido lo que quería. Putin quiere más. No le sirve solamente Crimea y los Luhansk y Donetsk. Putin quiere Mariupol y Putin quiere Odessa. Es decir, el corredor del sureste. Poco a poco, eso... Prácticamente ya eso es un hecho consumado, casi. Sí, pero Zelensky no quiere, de momento, él no quiere dejarlo. La gran pregunta es Odessa, pero todo lo demás es un hecho consumado. Sí, yo no puedo determinar qué quiere Putin porque no aparezco en la cabeza de Putin, pero las exigencias de Rusia respecto a este conflicto las presentaron claramente. Y aparece, por un lado, la neutralidad, por el otro lado, el reconocimiento de la anexión a Crimea y, finalmente, también la autonomía del Donbass. Qué mala decisión haber desobedecido los acuerdos de Minsk, en los cuales... Por ambas partes. Por ambas partes, sin lugar a dudas, en los cuales... el Donbass aparecía todavía dentro de la soberanía ucraniana, con autonomía, pero con un acuerdo hacia una regularización de eso. Bueno, por ahora, en este momento, Rusia quiere eso. Cuanto más adelante aparezcamos en la invasión, puede querer efectivamente más. Entonces, cuanto antes la negociación, en mi opinión, mejor para Ucrania. Lo que pasa es que la sensación es, en estos momentos, como si quisiera dar una lección a los ucranianos, ¿no? Que es lo que más cruel me está pareciendo de todo esto. Sí. Esa idea de querer aleccionarlos, ¿no? Y ahí, pues, hay miles de muertos y 3,5 millones de refugiados. Es interesante. Y Putin tampoco lo quería. Putin no lo quería porque, claro, esto le costaría dinero si lo conseguiría el territorio. Él tendría que reconstruir todo esto, lo que va a ganar. Así que por eso él quería una guerra muy rápida, 3 días, todo se ha acabado, y él entonces hubiera... tenido todos estos territorios con poco dinero que tendría. Ahora
necesita mucho más. Bueno, y el que viene con la chequera es Estados Unidos. Vamos a volver a hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que evidentemente están al borde del colapso. La semana pasada Biden llamó a Putin criminal de guerra y eso levantó iras entre los funcionarios rusos. Echando la vista atrás, parece que hace tiempo que Occidente no entiende los mensajes de Moscú. Cuando Biden y Putin se dieron un amistoso apretón de manos en Ginebra el pasado mes de junio, el presidente ruso ya había comenzado a reforzar sus tropas en la frontera con Ucrania. Sus palabras suenan hoy a burla. Los líderes de dos países, de dos grandes potencias nucleares, se reúnen para lograr un mundo seguro, estable y próspero, para que sea el hogar de todos los habitantes del planeta. 8 meses después, Putin ataca a Ucrania. Biden responde con sanciones. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Occidente intenta dividir a nuestra sociedad, especula con las pérdidas militares, con las consecuencias socioeconómicas de las sanciones para provocar un enfrentamiento civil en Rusia. Y está utilizando su quinta columna para lograrlo. Solo quieren destruir a Rusia. Creo que es un criminal de guerra. ¿Supone la guerra en Ucrania la destrucción sin remedio de la relación entre Biden y Putin? Lo que parece bastante evidente es que el próximo paso ya sería romper relaciones diplomáticas, que es algo que valora Rusia en estos momentos. ¿Tiene sentido? ¿Lo ves posible, Anne? Yo creo que no tiene sentido, pero no sé lo que puede pasar. A medida de que yo creo que si Putin siente que está perdiendo o que quizá no esté consiguiendo los objetivos que él tenía planteados, pueda endurecer su estrategia, ¿no? Y ese es un escenario que tenemos que tener en cuenta, yo creo. Endurecer la estrategia, el temido ataque con armas químicas que se está barajando, del que habla ahora también mucho Biden. Hay unas acusaciones mutuas. Por un lado, Biden dice esto ya es, ¿no?, la próxima baza de los rusos. Los rusos a su vez dicen que hay laboratorios en Ucrania financiados por Occidente. Es decir, esa guerra de narrativas típicas de cualquier guerra. ¿Hay peligro de una operación de estas de falsa bandera en donde uno da pie al otro? Y sobre todo, ¿está la OTAN preparada para un escenario de ese tipo? En principio, ninguna de las grandes potencias quiere una conflagración mundial con armas químicas y nucleares. Lamentablemente, a menudo las guerras presentan lógicas propias de golpe y contragolpe. No he hablado de nuclear todavía, sino de armas químicas, porque además se repite el escenario que vimos en Siria, ¿no? Sí, bueno, pero fueron realizadas declaraciones sobre la posibilidad del uso, en el caso de un ataque, de un peligro esencial, lo llamó. Existencial, ¿no? Existencial, perdón. Amenaza existencial. La utilización de armas nucleares. Para mí todo esto aparece en el contexto de este enfrentamiento, pero sin alcanzar el punto de una guerra directa entre estas grandes potencias, pero otra vez, la posibilidad, lamentablemente, aparece siempre. Pero hay líneas rojas, mi pregunta es, ¿hay líneas rojas? Quiero decir, sabemos también por el pasado que en Siria, cuando se marcaron líneas rojas, luego rápidamente se olvidaron esas líneas rojas. Obama con el tema de las armas químicas, vuelvo al tema de las armas químicas, y luego evidentemente no respetó esas líneas rojas. ¿Han aprendido la lección y ahora no marcan líneas rojas? Las líneas rojas están presentes en todas las guerras, pero también aparecen violadas en todas las guerras. En la de Siria recuerdo el uso de elementos químicos. Ahora aparecieron denuncias no confirmadas del uso de bombas de racimo y de estas bombas de presión también. Entonces, la posibilidad siempre aparece. Desde un punto de vista del análisis geopolítico, bueno, no ayudaría a ninguna de las partes, pero otra vez, las guerras pueden generar dinámicas propias, por eso cuanto antes el fin de esta guerra, una negociación y un acuerdo de seguridad multipolar en el cual no solamente aparezca Estados Unidos, sino también Rusia, Estados Unidos y otras potencias emergentes, más o menos en un marco más o menos estable, sin ese cambio, entonces esta posibilidad de una conflagración con armas biológicas y nucleares está presente. Pero, mientras tanto, los países del este de Europa, que digamos que son los que sienten más próxima esa amenaza, sí que piden
claras estrategias por parte de la OTAN, ¿no? Estonia, ha dicho que quiere saber qué va a pasar exactamente si, por ejemplo, Rusia ataca a Moldavia, qué pasa si se ataca a uno de los países bálticos. Evidentemente, uno de los países bálticos entraría en vigor el artículo número 5, pero en el caso de Moldavia, por ejemplo, sería una línea roja. ¿Cómo lo ven los países del este de Europa? Tú que eres especialista. Los países del este de Europa están de momento muy asustados y piensan que sí, que sería muy posible que Putin va a atacar también uno de los países del este, no solamente del este, sino del norte, si pensamos de Finlandia, porque Finlandia no se categoriza dentro de los países del este, sino del norte y quiere ser parte de OTAN. También Suecia, Finlandia, Suecia, muy asustados, países bálticos muy asustados. Recordemos que son neutrales, ¿no? Que no forman parte sí, Finlandia y Suecia neutrales, países bálticos como parte de OTAN, pero también asustados. Y Polonia, aunque sean parte de OTAN, piensan o tienen dudas que OTAN sí que va a reaccionar en el caso de que la guerra empiece también en el territorio de otros países. De ahí que hayamos visto que, por ejemplo, Polonia estaba dispuesto a mandar cazas al gobierno de Zelensky, que es lo que ha pedido, de hecho, Zelensky. Quiere tanques, quiere aviones de combate, es lo que ha pedido hoy a la OTAN, ¿no? Polonia quería ayudar más, pero también sin riesgo, porque si se trataba sobre ya detalles muy técnicos, si hubiera sido directamente Polonia que hubiera mandado los equipos directamente desde Polonia, no lo querían tampoco, querían desde Alemania, porque también estaban asustados. Así que tenemos que ver, por un lado sí que hay solidaridad y sí que quieren apoyo, por otro lado todos los países piensan intereses nacionales y sobre todo, como decía Ezequiel, el miedo a una conflagración mundial, ¿no? Evidentemente nadie la quiere. Así que para rebajar riesgos está el tema de las sanciones. Stoltenberg, el jefe de la OTAN, decía estamos determinados a seguir imponiendo costes a Rusia para que ponga fin a esta guerra. Es decir, parece que la vía de las sanciones económicas, que ahora se ha ampliado a más empresas rusas, a más oligarcas rusos, a miembros de la Duma, parece ser el único camino ahora mismo posible para presionar a Putin a la mesa de negociaciones, por ejemplo. Sí, golpear económicamente, pero al final esto le puede hacer más daño a un periodo un poco más largo que el actual, ¿no? Y yo creo que aquí la gran pregunta es qué va a pasar con el embargo energético. Y ayer fue muy claro Scholz en el Parlamento cuando dijo, claro, no puede ser que el que aplica la sanción al final sufre más que el que debería sufrir esa sanción, ¿no? Y es el caso de, por ejemplo, las importaciones energéticas, es decir, el gas y el petróleo. ¿Qué va a pasar, no? Y ahí es donde yo veo la única fractura entre países socios de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, Italia o Alemania, que no están por la labor, y otros países que sí apoyarían una estrategia mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? O sea, que ves las sanciones también como limitadas porque hay una cierta desunión en la Unión Europea. Sí, y yo creo que Putin eso lo sabe, ¿no? Rusia, para mí las sanciones, naturalmente, frente a la posibilidad de una intervención militar, acompaño las sanciones como forma de rechazo a la invasión de Rusia. Ahora, en muchos casos representan un tiro en el pie para los sancionadores. ¿Qué generaron las sanciones hasta ahora en el desarrollo del conflicto? Ningún cambio profundo. ¿Qué generaron en la economía global? Básicamente el aumento, la disparada tremenda de los precios de la energía, el precio de los granos y el precio de los metales. Granos, energía y metales. Los tres productos de producción de Rusia, de exportación de Rusia, y los tres productos de importación de Europa y en particular de Alemania. Con lo cual, las sanciones en ese sentido ayudan a Rusia y en el caso de un embargo petrolero gasífero canalizarían el gas hacia China y el petróleo hacia otros lugares y generan el aumento de los alimentos en todo el mundo, incluido África, América Latina, Europa, el aumento del combustible en todo el mundo e incluso quizás la paralización de la industria por el aumento del precio de los metales. Entonces,
Las sanciones muy bien, pero no van a generar cambios. Además, Rusia parece preparada para esto porque generó reservas internacionales, generó un sistema de pagos. Putin generó una concentración del poder muy fuerte, una unidad territorial. Entonces, en ese sentido, Rusia aparece con la carta de arriba en el mazo, en la parte ganadora respecto a este conflicto. Pero, otra vez, en un mes comienza la primavera y el estancamiento del conflicto armado también representa riesgo para Rusia. Entonces aparecen muchos factores a la vez muy difíciles. Tu casi es interesante, tu tesis, que casi le hace más daño a Rusia el prolongar este conflicto bélico que el tema de las sanciones. Sí, para mi opinión, sí. Ok. Katarzyna. Sí, porque el problema es que las sanciones no han hecho suficiente daño ni al pueblo ruso ni a Putin. Los políticos europeos y también los americanos habían pensado que las sanciones van a hacer más daño. Por eso Putin estaba preparado, le ayuda a China y notamos que las sanciones no han sido suficientemente graves. Y también lo vemos con los rusos que tienen suficiente dinero en cash. Viven en otros países o viven en Rusia y dicen, bueno, hay sanciones, sí, es un poco problemático, pero nosotros tenemos nuestro dinero. Así que no, las sanciones, es mi opinión, no han funcionado casi nada. Uno de los temas de esta visita es precisamente ver cómo Rusia puede dejar de eludir esas sanciones que se han impuesto en estos días que estaba aquí en Europa. Ana, me interesaría, porque tú has estado varias veces en Kiev, es decir, que has podido hablar también con muchos ucranianos, has vivido el principio del conflicto, estabas ahí. ¿Cómo viviste la situación, o la disposición de los ucranianos? Porque dicen que durante este último mes lo que ha conseguido Putin realmente es ucranizar más Ucrania, ¿no? Están más unidos que nunca. ¿Realmente lo viviste así? Sí, pero eso ya se veía antes de la invasión. Yo viajé a Kiev 2 veces antes de que comenzara, antes del 24 de febrero, y hacíamos reportajes sobre cómo los civiles, las milicias se armaban, se entrenaban durante los fines de semana, cómo los civiles organizaban los refugios antiaéreos de Kiev, que estaban bastante obsoletos, ¿no? Que eran la mayoría de estos refugios de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, y cómo estaban un poco intentando adaptarlos, y me parecía ciencia ficción. Yo decía, pero ¿cómo es posible, no? Y me decía, no, hay que prepararse para un posible escenario bélico, que a mí me parecía, yo ver los tanques rusos llegando a Kiev, cuando veías una ciudad cosmopolita, con los bares llenos de gente, sí, me parecía una cosa surrealista, ¿no? La noche antes, el 23 de febrero, yo estaba haciendo directos para mi televisión, nos fuimos a cenar, los restaurantes de Kiev estaban llenos, la gente paseaba por la calle, y 5 horas después empezó, ¿no? Y además los bombardeos se escuchaban como cuando se cierra una puerta muy fuerte, ¿no? Cuando hay un portazo que te parece que escuchas ese ruido pero no sabes identificarlo, hasta que ya son muchos portazos a la vez y te das cuenta de que en realidad estás asistiendo a algo que te esperabas que nunca iba a suceder. Y sí ha habido una especie de explosión de patriotismo. Lo que ha provocado esta guerra es una unidad, una explosión de ese patriotismo, ese nacionalismo ucraniano que sí habíamos visto que había crecido después del 2014, pero que todas las contradicciones que tenía la sociedad ucraniana o el sistema político ucraniano, ¿no? Han quedado esfumados en este conflicto en el que ahora lo importante es la unidad. Y claro, como en todas las guerras... ¿Y esa unidad cómo la ves? Quiero decir que los expertos militares dicen que Rusia no tiene suficientes soldados para hacerse con ciudades grandes como Kharkov, como Kiev, como Odessa, aunque Odessa, ¿no? Está evidentemente en el sur del país, en una zona en donde ya está muy sitiada. ¿Crees realmente, después de haber visto también esas ciudades, de haber visto el ánimo de resistencia de los ucranianos, que no va a ser capaz de tomar esas ciudades, siempre y cuando Bielorrusia, por ejemplo, no envíe también a su ejército, y otras posibilidades que se están barajando sobre la mesa? Es que, claro, nosotros cuando hablamos del envío de armas, hablamos de la situación actual, pero es verdad que Ucrania ya empezó a recibir armas antes.
Y entonces había muchas milicias, muchos grupos paramilitares, grupos de defensa territorial, como dicen ellos, ¿no?, que ya se estaban entrenando con armas y ya se estaban preparando para escenarios de guerrillas urbanas, ¿no?, de cómo organizar las ciudades. Participaban en el conflicto del Donbass también. En un conflicto, claro. 14.000 muertos en el ¿no? Eso debemos recordarlo, sí. ¿no? Y millones de desplazados internos. Por también. eso dicen los ucranianos que ellos llevan en guerra muchos años, Claro. desde el 2014. Sí, con muchos desplazados internos que habían llegado ya a Kiev desde el Donbass en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, aquí la potencia aérea tenemos claro quién la tiene, ¿no? El tema de la lucha territorial o de las guerrillas urbanas ya es otra cosa. Y ahí los ucranianos se están organizando muy bien. Sí. Respecto a la posición de Estados Unidos y por qué yo carezco de esperanza en que Biden vaya a coadyuvar o a ayudar a un acuerdo, a diferencia de Europa, en donde tanto Macron como Scholz sí podrían participar activamente en la generación de un acuerdo entre todas estas partes. A partir de 2018, Estados Unidos determina un cambio en su geopolítica. Después de casi 20 años de lucha antiterrorista, desde 2001 en adelante, su ejército, sus fuerzas armadas aparecen, sí, en el primer lugar, pero ya mucho más cerca de China y de Rusia, ¿sí? Entonces, determinan que a partir de ahí van a abandonar paulatinamente los conflictos ligados al terrorismo islámico, todos desastrosos para Estados Unidos. Recordemos Irak con una guerra civil, recordemos Siria, recordemos Libia, etcétera, etcétera, y van a comenzar una política de robustecimiento de sus Fuerzas Armadas frente a las nuevas potencias emergentes. China, Rusia, bueno, India también, pero principalmente estas dos. Bueno, el foco aparecía en Rusia, pero este conflicto representa la oportunidad perfecta esperada por Estados Unidos para generar un robustecimiento de su hegemonía en la geopolítica internacional. Por eso, para mí, Biden no quiere un acuerdo. Entonces, ¿quién debería motorizar este acuerdo dentro de la OTAN? Europa, porque Europa pero sí lo han aparece... intentado, Ezequiel, quiero decir Sí. que lo ha intentado Macron, lo ha intentado Scholz, no quizás con el mismo ímpetu que Macron, lo han intentado, ya hablan por teléfono con Putin cada 2 días. Bueno, sí, de acuerdo. Para mí la postura de Europa presenta 3 estadios en este conflicto. Primero, de pasividad frente al avance impulsado por Estados Unidos de la OTAN hacia el este. Después, a partir de 2014, con el conflicto en Ucrania, sí reaccionaron algunos líderes europeos. Acá un conflicto genera perjuicio para nosotros también, a diferencia del ingreso a Georgia a la OTAN. ¿En qué medida ayudaba eso a Alemania? Ninguna. Bueno, esto puede generar un conflicto para nosotros, entonces acompañaron los acuerdos o motorizaron los acuerdos de Minsk. Pero claro, bueno, lamentablemente demasiado tarde, los acuerdos incumplidos, en parte por Ucrania, en parte por Rusia, finalmente volados por el aire con la invasión rusa, y ahora aparece otra vez en una postura relativamente hostil, pero por suerte no tan hostil como para llamar a una intervención directa. Pero otra vez, para Europa un acuerdo representa una necesidad. Y en ese sentido deberían llamar, señor Zelensky, señor Putin, los queremos sentados acá. Bueno, ¿qué acuerdo podemos alcanzar? La neutralidad respecto a la OTAN, eso sin lugar a dudas, porque si no Rusia no va a acompañar esto. Bueno, después aparece lo de Crimea. Para mí esa cuestión ya más o menos aparece resuelta, porque Crimea ya aparece anexionada. Bueno, entonces el Donbass, ahí la cuestión. ¿Qué resolución posible para la cuestión del Donbass? Ojalá pudiéramos retroceder a los acuerdos de Minsk. Eso ya casi parece un tema difícil y anecdótico a la luz de todo lo que está ocurriendo. Es decir, solamente el Donbass. Bueno, cuanto más, pero por ese es mi punto, cuanto más adelante el avance ruso, lo están intentando, peor para entre otras cosas, Ezequiel, evidentemente la subida de los precios de los hidrocarburos es algo que presiona a Europa para a su vez presionar a Putin y a Biden para que se sienten a negociar, o Zelensky en este caso, porque la invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del gas y Rusia suministra casi el 40% del gas que consume la Unión Europea. Ahora los 27 intentan independizarse de las importaciones rusas y para ello necesitan de nuevos socios como Qatar o los Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Economía, Robert Habeck, viajó esta semana a Oriente Medio para establecer nuevas vías de cooperación. Ahora, además de gas y petróleo, Alemania apuesta por hidrógeno verde. La oposición acusa al gobierno alemán de sustituir a un déspota por otro.
Lo comentabas tú, Anne, antes, la discusión en el Bundestag. Habeck es un ministro verde que le vemos realmente sacrificar, por así decirlo, muchos de sus principios, también de política pacifista, viajando a estados a mendigar, por así decirlo, hidrocarburos. ¿Dirías que es una forma de hacer realpolitik vía express? Es que yo creo que es como si se hubieran esfumado décadas y décadas de política, de estrategia económica y política alemana. Es como si todo hubiera dado un giro de 180 grados, como si la era Merkel hubiera desaparecido de un bandazo y hubiera que empezar de cero. Y en ese empezar de cero, pues al final todos se tienen que adaptar al nuevo contexto, ¿no? No solo eso, bueno, ellos han negado por activa y por pasiva que sigan abiertas las 3 centrales nucleares que todavía están activas en Alemania, pero es que es verdad que toda la apuesta de transición energética que se había puesto en marcha en la era Merkel, como el gas, como una energía de transición, hasta llegar, digamos, a las energías renovables, ha caído por los aires. Y hay que buscar alternativas. ¿Irías tan lejos como para decir que los 16 años de Merkel y esa política de apaciguamiento, de economía por un lado, política por otro, es un fracaso? No sé si es un fracaso. Funcionaba en aquel momento, no funciona ahora. Y se ha ido, y no sé si es una coincidencia que todo esto haya pasado cuando se ha ido. ¿Qué dices al respecto? Tienes razón, y es una dependencia de Rusia lo que ha desarrollado Alemania y Merkel, que no se puede creer, no se puede creer uno, que ahora están buscando muy rápidamente alternativas, pero claro, tan rápidamente sin plan no se puede encontrar. Pero Alemania, en comparación con otros estados en Europa del Este y Oeste, la verdad que tiene una dependencia la más grande, que es un desastre. Bueno, pero la dependencia del gas ruso no comienza con Merkel, sino que comienza en los años 60 de Alemania. ¿Y qué alternativas? Nord Stream 1 y Nord Stream 2, los dos gasoductos son producto de la era Merkel. Sí, bueno, pero el gas, el inicio de los envíos de gas... Podrían haber ido a Noruega o a Suecia a buscar. Hoy día, ¿qué alternativa aparece? El gas licuado de Estados Unidos, mucho más caro, y en este momento las plantas procesadoras del gas licuado para la gasificación aparecen a máxima capacidad. Esto recuerda un poquito esto de la búsqueda de socios en Arabia Saudita, o incluso ahora Estados Unidos llama a Maduro un business partner, ¿no? Recuerda un poquito al principio ese del cómico estadounidense, esa frase del cómico estadounidense Groucho Marx, ¿no? Señores, estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros. Bueno, ¿para qué nos ayuda todo esto? Para poder realizar un análisis más allá de las personas y un análisis basado en los intereses de las partes. Para Europa, el gas ruso representa, en términos económicos, el más conveniente, ¿sí? Pero para eso debe generar un acuerdo de seguridad con Rusia en el cual no aparezcan este tipo de situaciones, ¿sí? El problema no aparece en la dependencia de Rusia, sino en el conflicto con Rusia, ¿sí? Y Biden va a presionar probablemente a Europa, se reúne con von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, precisamente presionando a Europa para que cierre el grifo del gas, para que deje de importar hidrocarburos y gas por parte de Rusia. Pero, ya lo comentabas antes, ¿no? Es difícil que Europa acceda a cerrar el grifo del gas porque no tiene tan rápido otras reservas de las que tirar. Por lo menos no este invierno, de cara al próximo invierno. Claro, depende quién. España sí, porque importa gas desde Argelia. Sí. Alemania no. Quiero decir que al final todo el calendario que estableció Merkel después del desastre de Fukushima, el cierre paulatino de las centrales nucleares, la importación de gas como energía de transición y la llegada a las energías renovables, a un 80% de energías renovables, el fin de la era del carbón, todo ese calendario que se estableció hace 10 años, como hemos dicho, ha caído por los aires. Entonces, va a ser muy difícil encontrar un nuevo equilibrio, porque yo no creo que sea una coincidencia que haya una dependencia hacia el gas ruso con el hecho de que haya una guerra en estos momentos. Yo creo que se juegan todos los factores, todos. Y todos están jugando sus cartas, ¿no? Claro, el problema es, ¿Qatar es un socio fiable? ¿Qatar es una democracia? Obviamente no. Como dice Javi, que al final se trata de diversificar, ¿no? Cuantos más suministradores haya. Ya que habláis de los grandes agentes globales, China. China, evidentemente,
de momento se ha distanciado, pero Occidente le pide que se posicione claramente. ¿Qué pasa si realmente China ayuda a Rusia directamente, Ezequiel? Bueno, para mí China ya está ayudando a Rusia a través de su posicionamiento neutral. No acompañó la resolución de las Naciones Unidas, tampoco la rechazó, sino que apareció como uno de los países en abstención. El mero hecho de que rechace la invasión, pero además remache el interés legítimo, la preocupación legítima de Rusia por su seguridad, en este caso para Rusia aparece como, si no como un apoyo, por lo menos como una columna o por lo menos como un poder no en contra de sus intereses, sino en contra de su posición actual. Ahora, China no va a abandonar esa postura porque para los intereses de China, y siempre la charla alrededor de los intereses, esa representa la postura más inteligente. Si acompañara directamente a Rusia, generaría un enfrentamiento mayor con Estados Unidos. Y si rechaza... Hay una cumbre Estados Unidos-China el próximo... Claro, y además con la cuestión de Taiwán, sí. ahí enfrente de China. Y si generara lo contrario, un enfrentamiento con Rusia, entonces abandonaría a un socio estratégico. Entonces China no va a abandonar esa posición, una Además, patita para un lado, otra patita para el otro. Un salto cualitativo enorme que cambiaría realmente de todo el tablero. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Volamos a la visita de Biden a Europa y lo que eso puede mover en los próximos días. Y te pregunto porque va a viajar también a Polonia, quizás incluso se acerque a la frontera polaco-ucraniana. Polonia evidentemente tiene un papel clave, no solamente porque han entrado 2 millones de refugiados ya, es decir, está canalizando toda esa necesidad humanitaria, esos corredores, sino además porque es lugar de paso del armamento también que se entrega por parte de los socios de la Unión Europea y demás a Ucrania. ¿Cómo puede ayudar Biden o cómo puede desempeñarse ese papel de Polonia también en los próximos días? Bueno, las relaciones entre Estados Unidos y Polonia también han sido siempre muy importantes en la historia y ahora en el presente. Y por eso sí que su papel va a ser importante, solamente de que va a estar por allí. Igual va a estar en la región fronteriza, la presencia. Esto va a ser símbolo. El hecho, la visita también simbólica. En eso nos quedamos, se nos ha escapado el tiempo. La visita de Joe Biden a Europa para mostrar su respaldo a la OTAN. Ese ha sido nuestro tema de hoy en A Fondo. Gracias por acompañarnos, gracias a los tres por estar hoy aquí en A Fondo. Gracias a ustedes y hasta la próxima.